Eduardo Olivera, quien es abogado y gerente operativo de la Dirección General Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, y le doy la palabra para que nos inicie el módulo. Bueno, muchas gracias Sebastián, bienvenidos a todos, muchas gracias Belén, bienvenidos a este módulo del ciclo de capacitaciones. Yo soy gerente de promoción de inversiones de InvestBA y vamos a darle pie y la palabra a Belén para que cuente las cuestiones de la capacitación. Muchas gracias. Nuestra host en esta oportunidad es María Belén Ochoa, quien es licenciada en Administración en la Universidad de Buenos Aires y directora ejecutiva de BIFLIC. BIFLIC es una organización que se encarga de transformar la realidad de jóvenes de bajos recursos, convirtiéndolos en los primeros profesionales de sus familias. Belén, adelante. Buenísimo, muchas gracias a ambos por la introducción. Un placer estar acá. Les voy a compartir. Ahora me van a decir si todos ven bien. Estamos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea de hoy, justamente como contaba Federico, es profundizar sobre lo que es diversidad social, impacto en las organizaciones. Bueno, les agradezco a todos los que están acá por el interés. Y si les parece, yo voy a dar la presentación. Si tienen alguna duda puntual, me pueden interrumpir, no hay problema. Igualmente, hacia el final vamos a tener algunos minutitos en el caso de que hayan quedado dudas o preguntas. ¿Sí? Buenísimo. Para empezar. Bueno, soy Belén, ¿sí? Ahí ya me presentaron mínimamente. Soy licenciada en Administración de Empresas. Trabajo en Fundación BIFLIC hace 8 años. Creo que lo que más me define es el interés por las organizaciones de impacto, ¿sí? Por el impacto social, por el impacto ambiental. Y estos últimos años justamente profundicé también mucho mi experiencia en estas áreas, ¿sí? Tanto en la ambiental y social. Y hoy específicamente vamos a hacer doble clic sobre temas de educación, ¿sí? De impacto y de diversidad en las organizaciones, ¿sí? Que es algo que venimos ya trabajando hace muchos años. Entonces, para entender mínimamente dónde estamos parados en Argentina y entender por qué es necesario e importante ser agentes de cambio, ¿sí? En términos de educación, ¿sí? De empleo. En Argentina casi la mitad de los jóvenes, ¿sí? No completa la escuela secundaria. ¿Sí? El 48% de los jóvenes no completa la escuela secundaria. Entonces, acá lo que vemos es que hay una deuda social educativa enorme, ¿sí? Que desde nuestro lugar, tanto como personas, organizaciones, empresas, sector público, sector privado, tenemos que realmente ponerlo en agenda, ¿sí? Para poder revertirlo, porque no estamos educando a los jóvenes que van a ser líderes, ¿sí? De nuestros espacios en el mediano plazo, ¿sí? Y de los jóvenes que finalizan, este 50% que finaliza el secundario, nosotros trabajamos específicamente y donde más tengo experiencia es en juventud en contextos en donde el 13% logra finalizar un estudio superior, ¿sí? En contextos económicamente vulnerables. Entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes finalizan el secundario, ¿sí? Muchas veces quieren continuar sus estudios terciarios universitarios, pero hay muchas limitantes del contexto o necesidades económicas que no les permiten, ¿sí? Avanzar. Y hay mucha deserción en lo que es el CBC, el ingreso, y en el primer y segundo año, ¿sí? En donde el 54% no alcanza los niveles mínimos de desempeño en comprensión lectora y el 73% en matemática, ¿sí? Entonces muchas veces quiero continuar mis estudios, pero no puedo o me caigo, ¿sí? Entonces, entendiendo este contexto, ¿sí? Es que nos damos cuenta también que el determinante más importante del escaso logro educativo en nuestro país es la desigualdad socioeconómica, ¿sí? Entonces, hay un montón de potencial. Me encuentro con jóvenes constantemente y todos los días que tienen ganas de desarrollarse a través del estudio como forma de salir adelante, pero que es mucho más difícil y complejo para ellos, ¿sí?
Y por otro lado, esperen que ahí me pasa. Y por otro lado, cuanto más estudiemos, más ingresos tenemos, ¿sí? Quizás lo que buscamos desde la organización y personalmente en el trabajo que hago todos los días es generar movilidad social, ¿sí? Y está comprobado que a través de los estudios superiores se genera específicamente esa movilidad social. La próxima generación, ¿sí?, va a tener un referente en su casa, un tío, una madre, un padre, una tía, que estudió una carrera, ¿sí?, se desarrolló en lo laboral, ¿sí?, vinculado a esa carrera. ¿Mm? Entonces, acá traigo dos factores, ¿no? Por un lado, el valor del estudio, ¿sí?, en todas las instancias, primaria, secundaria, estudio superior, ¿sí? Y también el valor de trabajo, ¿sí?, como forma de movilidad social, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, estos dos se vinculan en que cuanto más estudie, más nivel de ingreso voy a tener, más movilidad social voy a generar, ¿sí? Entonces, este es un pequeño panorama, ¿sí?, para entender quizás nosotros como protagonistas por qué es necesario poner especial foco en lo que es educación y especial foco en lo que es trabajo, ¿sí? Más todavía en los contextos que tienen muchas limitaciones económicas y sociales. ¿Mm? Entonces, venimos trabajando hace ya muchos años en lo que es la diversidad social en las empresas, en las compañías. Entiendo que acá hay referentes de empresas y de organizaciones. Entonces, ¿por qué generar entornos y equipos más diversos? ¿No? La idea de la diversidad, ¿sí?, y el valor de la diversidad es que justamente abarca las diferencias y singularidades de las personas, ¿sí?, que pueden ser físicas, culturales, de contexto, de pensamiento, experiencias, y para que una empresa sea realmente diversa, no basta con incluir las que ingresan a la empresa, ¿sí?, sino vamos a ir a lo que es una permanencia, ¿sí?, que quiere decir que se quieran quedar en una empresa y que culturalmente, ¿sí?, mi empresa, mi organización puede aspirar a lo más heterogéneo posible, ¿sí? Está comprobado y los estudios demuestran que cuanto más diverso sea un equipo, ¿sí?, va a estar mejor representada la sociedad y la empresa va a estar más preparada también para brindar un servicio a esa sociedad, ¿sí?, y pueda dar respuesta a todas las oportunidades del entorno. ¿Sí? Entonces, esto es un marco general de por qué tiene valor y por qué es necesario, ¿sí?, la diversidad. ¿Mm? Entonces, dentro de lo que es diversidad hay diferentes conceptos que me parece como muy importante que podamos traerlos, ¿sí?, conocerlos, en donde la diversidad habla sobre las diferencias, lo que acabamos de ver, ¿sí? Justamente diferencias de todo tipo. Y todas las personas que estamos acá somos diferentes. ¿Mm? Después, la equidad es como nosotros, desde nuestra persona, desde nuestra organización, desde nuestra empresa, desde nuestra comunidad, desde nuestra sociedad, garantizamos oportunidades justas para todos. ¿Sí? La inclusión es asegurar que todos sean valorados y puedan participar. Y la pertenencia es crear un entorno, sea donde sea, ¿sí? Puede ser hasta en nuestro ámbito personal, ¿sí?, en nuestro ámbito laboral, ¿sí?, en nuestro ámbito público. Es generar un entorno en que todas las personas se puedan sentir aceptadas y necesarias. ¿Mm? ¿Por qué es importante como definir estos conceptos? Pues muchas veces, ¿sí?, quizás nos quedamos en generar inclusión y en nuestra experiencia quedamos trabajando con diferentes organizaciones y empresas, nos quedamos muchas veces en incorporar talento, por ejemplo, joven, que vengan de contextos vulnerables. Los incorporamos a la empresa, a la organización, ¿sí? Ahora, si no logramos que realmente estos jóvenes sientan la pertenencia y sientan que el entorno los valida, los escucha, ¿sí?, y quieren que crezcan,
no estamos logrando una verdadera inclusión. ¿Sí? Entonces, en el momento en que trabajamos todo lo que es diversidad e inclusión, es muy importante poder sostener y profundizar en cada uno de estos conceptos para justamente tener éxito, ¿sí? En una cultura diversa. ¿Mm? Me encanta esta frase porque me parece que resume muy bien los conceptos que vimos recién. Diversidad es que te inviten a una fiesta. Equidad es que la fiesta sea accesible y ofrezca diferentes alternativas para garantizar que todas las personas que fueron invitadas puedan disfrutarla. Inclusión es que te saquen a bailar. Y pertenencia es que te sientas tan a gusto que no te quieras ir. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de diversidad, queremos lograr todo esto. ¿Sí? Y valorando también los resultados positivos que tienen los equipos diversos. ¿Sí? En donde en una empresa, ¿sí? Que hay diferentes equipos, si los equipos son heterogéneos, tienen una mirada amplia, ¿sí? Realmente son mejores equipos, van a buscar mejores soluciones, van a brindar mejores servicios, ¿sí? Esto realmente, y hoy por hoy, se viene trabajando hace muchos años, los conceptos de diversidad y los equipos heterogéneos, pero está comprobado a nivel resultado, ¿sí? Que cuanto más diversos sean los equipos, mejores resultados vamos a tener, ¿sí? Son equipos creativos, innovadores, competitivos, ¿sí? Y se va generando una cultura creada, basada en valores, ¿no? Que eso también atrae talento. Nosotros que venimos trabajando mucho, hace mucho tiempo con jóvenes y con la juventud, la realidad es que está buenísimo porque la elección es mutua cuando yo empiezo a trabajar en un entorno laboral, ¿sí? La organización, empresa, me selecciona porque tengo las competencias o el talento para ese equipo de trabajo, y del otro lado, los jóvenes eligen esa empresa, esa organización. ¿Y qué es lo que están mirando hoy los jóvenes? ¿Sí? Miran que sean equipos diversos, miran la cultura organizacional en el momento de elegir dónde trabajar. ¿Sí? Entonces, también, más allá de todas las cosas buenas y los resultados que estamos viendo de equipos diversos, es algo que cada vez se valora más en el momento de elegir un espacio de trabajo. ¿Mm? Hay diferentes dimensiones de la diversidad. Quizás mi expertise puntual va más a lo que es vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Que son las personas en riesgo de exclusión por motivos sociales y económicos. Nosotros venimos trabajando hace 11 años con jóvenes de alto potencial, ¿sí? Que pasan un proceso de selección donde evaluamos competencias, que aspiran a ser los primeros profesionales de sus familias, ¿sí? Jóvenes en contexto de vulnerabilidad socioeconómica, que como vimos recién, finalizan el secundario, que es un hito enorme, ¿sí? En este contexto, y quieren continuar con una carrera, ¿sí? Las limitaciones, ¿sí? que tienen los jóvenes de estos contextos son muchísimas, ¿sí? Pero está en la convicción del estudio como forma para salir adelante, ¿sí? Que traen unas competencias tan ricas, ¿sí? Que es talento puro después para incorporar. Entonces, cuando hablamos de diversidad, ¿sí? En este caso de jóvenes que vienen de una situación socioeconómica compleja, ¿sí? Después en las organizaciones, en las empresas, vuelan. ¿Mm? Después, otras dimensiones de la diversidad está la discapacidad, ¿sí? Que son personas con discapacidad física o motora, sensorial, intelectual, ¿sí? Cultural, migrantes, refugiados, diversidad de religiones, pluralismo cultural, interculturalidad, sexual, ¿sí? Género, niñas y mujeres, diferentes géneros, étnica, racial, que son personas afrodescendientes, indígenas, originarias, que sufren racismo, ¿sí? Edad, que son personas mayores que muchas veces no se pueden incluir en el mercado laboral, ¿sí? O jóvenes, diferentes generaciones, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en un entorno
laboral, lo que es diversidad, ¿sí? Se puede profundizar en cualquiera de estas dimensiones, ¿sí? Todas tienen un valor enorme y son súper importantes para hacer una empresa, una organización y tener una cultura realmente diversa. Lo ideal es poder ir trabajando las diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces, es importante ir trabajando las diversas dimensiones, ¿no? Pero ¿cómo hacemos en el momento en que nos ponemos como objetivo convertirnos o volvernos una organización, empresa más diversa? ¿Sí? ¿Cómo lo implementamos? ¿Mm? La principal barrera que veo, ¿sí? Es que para incorporar talento en un espacio, ¿sí? Siempre hay un proceso de selección. Siempre hay un proceso de selección que define aquellas competencias que están buscando para ese rol específico, para esa área, para ese equipo, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer doble clic sobre qué miramos cuando buscamos talento. ¿Mm? Y creo que lo más importante es entender dónde estamos parados, ¿sí? Y admitir y conocer que hay un montón de sesgos que muchas veces que impiden lograr esta diversidad, inclusión, permanencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sesgos inconscientes, ¿qué son los sesgos? Posiblemente muchos acá conozcan sobre sesgos. Son atajos mentales basados en experiencias personales o pasadas o heredadas, ¿sí? Están arraigados en nuestro cerebro. Son características que atribuimos desde el inconsciente, ¿sí? Son etiquetas, estereotipos sociales, ¿sí? A partir de experiencias que vivimos desde chicos y que posiblemente el 70% de los sesgos que tenemos no los reconozcamos, no nos demos cuenta, ¿sí? Son prejuicios inconscientes que no necesariamente coinciden con nuestros valores conscientes. El cerebro se divide en dos. Por un lado está el sistema reactivo, ¿sí? Que es rápido, automático, que va más hacia la emocionalidad. Y el sistema consciente que es justamente el que nosotros más conocemos. Entonces nos permite reflexionar, va más lento, nos permite la atención plena, ¿sí? Y este sistema reactivo es el que tiene todos estos sesgos inconscientes. Entonces, por ejemplo, me cruzo a la mañana en la calle una persona con una remera roja, ¿sí? Que está discutiendo con alguien en la calle, ¿no? Después tengo una entrevista y la persona que viene a la entrevista viene con una remera roja, ¿sí? Y posiblemente o yo me siento incómoda, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de miles en los que puede actuar los sesgos inconscientes basados en experiencias. ¿Y cómo actúa el cerebro? Entonces, acá el desafío es, bueno, perfecto, ¿sí? Tenemos el sistema reactivo y el sistema consciente. Ahora, ¿cómo podemos controlar estos sesgos? ¿Cómo podemos mejorarlos? ¿Cómo podemos ser personas que realmente tengamos una mirada inclusiva si tenemos todos estos sesgos que posiblemente hay muchos que no conozcamos, ¿sí? Es un gran desafío. Ahora vamos a ir a posibles soluciones, ¿sí? Dentro de lo que son los sesgos están los sesgos de confirmación, que es la tendencia a interpretar una evidencia nueva como una confirmación de lo que yo ya creo, ¿sí? El de afinidad, me gusta más una persona con la que me siento cómoda y quizás prefiero trabajar con esa persona que tengo una afinidad determinada, pero no quiere decir que no pueda trabajar muy bien, ¿sí? Con otra persona que quizás no tengo tal afinidad, ¿sí? Pero que trabaja muy bien, por ejemplo. Sesgo de desempeño, ¿sí? Cuando la raza, género o estrato social influye en mi percepción sobre cómo va a desempeñar y qué habilidades tiene esa persona. A nosotros nos pasa mucho en los contextos en los que trabajamos que esté presente este sesgo, ¿sí? Hasta por cómo están vestidos, o
O quizás si vienen de hacer 3 viajes a la entrevista, 3 viajes en colectivo, ¿sí? Y sean capaz más desalineados. O nos dicen que vienen de la 31, por ejemplo, que vive ahí, ¿sí? Entonces, acá muchas veces se disparan sesgos, ¿sí? Que realmente no tienen nada que ver con el desempeño y la posibilidad, ¿sí? De estar en un espacio de trabajo de esa persona. ¿Mm? La fatiga de decisión, ya estamos cansados, 5 de la tarde, 6 de la tarde un viernes y tengo una entrevista y la verdad es que es una persona que tiene un montón de competencias, pero yo sé que quizás le voy a tener que poner un poco más de acompañamiento, un poco más de trabajo que otra persona que entrevisté hace un tiempo, entonces voy por lo más fácil, ¿no? Porque en ese momento me agarra con poca energía para mirar realmente el impacto que puedo generar y el potencial que pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, para minimizar el impacto de todos estos sesgos, desde lo que es lo individual, nosotros como personas, si realmente queremos tener como esta mirada inclusiva en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Es súper importante poder reconocerlos, ¿sí? Ir detectando. Por ejemplo, voy a conocer a una persona en una reunión, me la encuentro en un espacio personal, familiar, y si yo detecto que ya tengo una preconcepción de esa persona cuando llega, ahí reconocí un sesgo, ¿sí? Cuestionarlos, informarnos, ¿sí? Sobre los diferentes sesgos, qué podemos hacer, el impacto que tiene, ¿no? La empatía es, creo que, la competencia clave, ¿sí? En el momento de querer desarrollar la diversidad. Si no nos convertimos o si no somos personas empáticas con el otro, va a ser muy diferente, muy difícil, perdón, no contar con sesgos. ¿Mm? Abrazar la diversidad, empezar a trabajar. A veces al principio nos cuesta un poco la diversidad o justamente a través de los sesgos hay ciertas limitaciones o pensamos que va a funcionar mal, ¿sí? Pero después de la experiencia nos damos cuenta que no, que es mucho más rico. Entonces a veces interpelarnos y dar ese paso para ser más diversos nos va a permitir construir sobre experiencias claras, ¿sí? Y de lo que es institucionalmente, siendo una organización, siendo una empresa, ¿sí? Es muy importante ir midiendo, conocer qué es lo que pasa actualmente, cómo es la cultura, ¿sí? Interna de este espacio, ¿sí? Medirlo, hacer encuestas, entender qué piensa la gente, ¿sí? Después formalizar políticas. ¿Mm? Hoy por hoy hay muchísimas empresas que están trabajando lo que es diversidad e inclusión, ¿sí? En los diferentes ejes que vimos recién. Y está buenísimo porque el primer paso es esto, formalizar políticas, mirarlo como estratégico, como entender que tiene valor. Entonces empiezo a hacer programas, iniciativas, y ahí voy contagiando a cada una de las personas que está en la empresa, ¿sí? Todas las iniciativas que tienen una mirada de diversidad va generando también un impacto muy grande, no solo a nivel cultura interna, sino en cada una de las personas que pertenecen. ¿Mm? Entonces, acá les quería traer como algunas herramientas, ¿sí? Para poder justamente generar conversaciones y entrevistas si estamos en procesos de selección o cuando evaluamos competencias, ¿sí? De personal y cómo se van desarrollando en nuestra organización, para justamente ir generando estos espacios, ¿sí? Primer punto, que hay un montón de metodologías, ¿sí? En donde se puede ir preseleccionando que son muy disruptivas, ¿sí? Que permiten igualar en condiciones, en este caso a jóvenes, que nosotros trabajamos con jóvenes, para justamente que todos puedan tener una voz, ¿sí? En esa instancia. Por ejemplo, nosotros en instancia
de assessment, le llamamos, que son espacios en donde se sientan jóvenes en mesas de trabajo con los líderes de las líneas de los equipos. Utilizamos una metodología que se llama Lego Serious Play, que es una metodología que a través del juego permite que el 100% de las personas participen en la actividad y el 100% de las opiniones sean escuchadas. Cuando generalmente hay una tendencia en que en todas las reuniones tradicionales está el 80-20. El 80% de las ideas viene del 20% de los participantes. Entonces, primero, utilizar formas, metodologías que permitan escuchar a todas las personas que en ese momento tenemos que escuchar. Cuando hacemos reuniones, ¿sí?, en donde hay un proceso de evaluación, la idea es que no más de un líder esté con un postulante, ¿sí? Porque si estamos justamente acá enfocando en procesos de selección diversos, ¿sí?, cuanto menos evaluados también se puedan sentir y cuantos más espacios de conversación empáticos se puedan generar, ¿sí?, más van a poder desplegar, ¿sí?, las personas que están siendo evaluadas. Esto, espacio de conversación con empatía, ¿sí?, mirada amplia, darnos el lugar para esas reuniones y poder estar tranquilos, ¿sí? Coordinar bien los horarios, no estar corriendo, las agendas hoy por hoy son complejas, ¿no? Entonces, bueno, si va a tener 15 minutos, mejor agenda en otro momento, ¿sí? Que sean espacios de conversación, de entrevistas más largos. Profundizar sobre posibles desafíos. Entonces, ir un poco al impacto a nivel personal, familiar. Nosotros que trabajamos con jóvenes, además de evaluar sus competencias, vamos mucho a, bueno, ¿cuánto tendrías que viajar para llegar a este espacio de trabajo? ¿Qué acceso tenés en tu barrio a servicios públicos, por ejemplo? Si estás estudiando una carrera, ¿cuáles son tus horarios para poder, ¿no?, para que el trabajo permita que sigan estudiando? ¿Qué dinámicas familiares se rompen? Nosotros nos pasa mucho que son jóvenes que cooperan mucho en sus casas. Entonces, en el momento que empiezan a trabajar o empiezan a estudiar, siendo que no tuvieron un referente en su casa que estudió, de repente dicen, che, no, ahora tengo que estudiar para un final. No puedo cuidar a mis hermanitos. ¿Sí? No, es más importante que cuides a tus hermanitos, pues nos tenemos que ir a trabajar. Entonces, ir entendiendo que cada contexto, cada edad, cada tipo de diversidad, ¿sí?, tiene sus desafíos y no está mal, incluso es muy importante poder profundizar ahí, ¿sí?, para entender cómo podemos acompañar. Si nosotros trabajamos diversidad, vamos a tener que acompañar. Entonces, es muy importante en este proceso previo poder detectar cuáles son esos desafíos en que vamos a acompañar y que estamos súper alineados en que para generar una cultura diversa vamos a tener que acompañar, ¿sí? Haciendo doble clic en lo que es diversidad socioeconómica, ¿sí?, de jóvenes, acá se mezclan dos ejes de lo que es diversidad, que es edad y juventud, perdón, y contexto socioeconómico, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con jóvenes, ¿sí?, en empresas, en organizaciones, hay ciertos aspectos propios del contexto que generalmente se repiten, ¿sí? Específicamente en Bisflick, donde estoy yo trabajando hace muchos años, son siempre jóvenes que van a ser los primeros profesionales de sus familias, ¿sí? Entonces, para tomar esta decisión de ser los primeros profesionales, son jóvenes que valoran el estudio y el trabajo como forma de desarrollo, forma de salir adelante. Y lo valoran mucho más que jóvenes de otros contextos. ¿Por qué? Porque ellos mismos, sin tener un referente en su casa, decidieron estudiar una carrera. Muchas veces viven en barrios con mayores problemas de seguridad y dificultad de acceso a servicios públicos. No tienen movilidad propia, no tienen obra social ni prepaga. Tienen acceso limitado a herramientas tecnológicas.
y son jóvenes que cooperan en sus casas. Entonces, nosotros vemos esto, vemos el perfil, ¿no?, de los jóvenes. Entonces, en el momento que tengo que tomar una decisión para incorporar a un joven talentoso, ¿sí?, que viene a ser el primer profesional de su familia. ¿Realmente lo hago o me parece un desafío enorme? ¿O me voy a complicar más de lo que me va a solucionar? Por ejemplo, en estos contextos son jóvenes que todas estas competencias que tenemos acá generalmente son compartidas por todos los jóvenes que van pasando por diferentes programas de Bisblik. Tienen una proactividad, una resiliencia, ¿sí? Generalmente ya pasaron los primeros años de las carreras con todas las limitaciones propias del contexto sociales y económicas, ¿sí? Les gusta, saben trabajar en equipo, tienen un compromiso por el estudio y el trabajo enorme. Realmente quieren crecer en sus espacios de trabajo, valoran las oportunidades como ningún otro joven lo valora, ¿sí? Incluso hace poco recibimos una evaluación de desempeño de una empresa con la que trabajamos de todos los pasantes, era un programa de pasantías, de todos los pasantes de la empresa. Los que tuvieron mejor puntuación fueron jóvenes que venían a través de programas de diversidad de Bisblik, ¿sí? No por ser Bisblik, sino porque justamente son jóvenes que, gracias a esta diversidad, traen competencias que capaz jóvenes de otros contextos no traen. No tuvieron que elegir estudiar, sino que era el camino lógico para jóvenes de otros contextos o que tienen acceso a otras posibilidades y oportunidades, tanto sociales como económicas, ¿no? El camino directo después del secundario es estudiar una carrera. Acá ellos tuvieron que elegir. Si ahí no hay compromiso, tuve que trascender el CBC el primer año teniendo en muchos casos, ¿sí?, una calidad educativa que no soporta en cierta forma esos primeros años de facultad. Tuve que reforzar por todos lados para poder aprobar. ¿Sí? Entonces, ¿qué traigo con esto? Es que a veces nosotros vemos como desafío, como limitación, esto, por ejemplo, el perfil, lo que conocemos de los jóvenes, y no anclamos en que todas esas limitaciones desarrollaron esto. ¿Sí? Todas esas limitaciones desarrollaron estas competencias. Entonces, creo que la idea siempre es generar este impacto 360 en una empresa, en una organización que va incorporando talento con una mirada diferente, se está generando impacto social, en este caso. Todas las personas, voluntarios, colaboradores, sí que tienen la oportunidad de marcar la diferencia, trabajar en una empresa, en un entorno con impacto social. Los jóvenes que ingresan, sí, es una plataforma de despegue para nuevas oportunidades. Y a nivel sociedad estamos generando movilidad social, estamos cuidando a las próximas generaciones. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Esperen que voy a dejar de compartir. Y acá preguntas, dudas, comentarios. ¿Estoy bien de tiempo? Entiendo que sí, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Belén. Súper clara. La verdad que es un tema que, bueno, se ha puesto, está en boga. Es una cosa que antes no se daba a conocer, antes no se trataba, no se tocaba, y es muy interesante y es muy importante que se trate. Por eso, desde InvestBA nos pareció muy importante traerte como oradora y a conocer de qué se trata. ¿Qué dudas, qué opiniones, qué comentarios tienen los invitados, los asistentes? Pueden prender el micrófono. Ahí está, Cintia. Espera que te voy a... si querés prender el micrófono, podés prenderlo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y muy buena la presentación, Belén. Un poco para conocer más Bisblik, yo tengo tu contacto a través de Paola Diegues por B2Go en su momento, hizo una vez conmigo, y más o menos, ¿cómo es el proceso
por ejemplo, para incorporar a algún chico que esté en BISBLIC, si hay distintas áreas en las que pueden ingresar o es solamente parte técnica? Perfecto, bueno, gracias, Sin. Sí, ahí no profundicé específicamente mucho en la organización, como para dar conceptos más que puedan impactar en todos los que están acá. Bueno, BISBLIC es una ONG, ¿sí? Acompañamos esto que les comenté, jóvenes de alto potencial en contexto de vulnerabilidad que van a ser primeros profesionales, ¿sí? Entonces, en todo lo que es diversidad e inclusión, en alianza con organizaciones y empresas, trabajamos brindando, por un lado, como un proceso de selección justamente con una mirada diversa y vamos a buscar jóvenes que van a ser primeros profesionales, ¿sí? Y después, una vez que se incorporan a una empresa, a una organización, hay todo un seguimiento y acompañamiento con mentorías, con el equipo de BISBLIC, desarrollo de competencias, etcétera, para ir acompañando también a la empresa en temas de diversidad socioeconómica, ¿sí? Y también hay espacio de capacitación, sensibilización, ¿no? Pero bueno, nuestro alcance es esto, son jóvenes que van a ser primeros profesionales, ¿no? Una vez una de las chicas que pasó por un proceso de selección nos dijo, es la primera vez que me eligen por quién soy y no por de dónde vengo, ¿no? O sea, así es como vamos trabajando desde la fundación en este caso. Miramos el potencial, no importa de dónde venís, ¿sí? En una cultura donde generalmente te doy porque lo necesitas, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente así nos vinculamos con empresas. No sé si contesté tu pregunta, Sin. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Consulta? Ahí leo una pregunta del chat. ¿Qué indicadores son claves para evaluar el impacto de aplicar la diversidad en las organizaciones? Los indicadores a nivel cultura interna, a ver, creo que lo más importante es eso, hacer un relevamiento actual, ¿sí? Sobre estas dimensiones que vimos de la diversidad, cuán trabajadas están. Eso creo que es como los indicadores más importantes. Tener todas las dimensiones de la diversidad, cuántos, por ejemplo, personas tenemos en X grupo etario, ¿sí? Si de repente vemos que el 80% de la población de nuestra organización, empresa, es joven o no pasa los 35 años, ahí capaz nos podemos plantear, ¿y qué pasa con personas más 50 que tienen valor para agregar, ¿no? Entonces, primero definir bien las dimensiones de la diversidad, ¿sí? Y hacer un relevamiento sobre esas dimensiones. O, por ejemplo, cuando hablamos de género, hay muchas empresas que crecieron, ¿sí? Con más las empresas que vienen más de lo que es procesos fabriles, etcétera, ¿no? Con una tendencia a hoy por hoy lo vemos, si es 80-90% de hombres, ¿sí? Entonces, ahí uno ya sabe que quizás el principal criterio de empezar a trabajar de diversidad, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos a tener una mirada más amplia con respecto a lo que es género, ¿sí? Pero principalmente es eso, es definir las dimensiones y hacer todo un relevamiento actual de quiénes trabajan en las empresas y cómo van entrando en las diferentes dimensiones, ¿no? Darío quiere prender el micrófono. A ver, Darío, ¿tenés una duda? ¿No? ¿No querés preguntar nada, Darío? ¿Te arrepentiste? No te escuchamos. Ah, Si no, quieres no te preguntar, escuchamos. No, no te escuchamos. A ver. Pasa que Sí, podés habilitar. Yo te permití habilitar el micrófono. Ahora podés habilitarlo. Estaba bloqueado antes. Ahora sí podrías. Pero no te escuchamos. Si querés podés escribirlo igual. A ver. En el chat.
¿Querés escribirlo en el chat? Bueno. Ok, todo ok. Listo, no. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión? Martina, ¿querés prender el micrófono? Ahí te habilité, ¿eh? Hola, buen día. Gracias, Belén. Primero que nada, felicitaciones. La verdad me encantó todo lo que compartiste. Te agradezco muchísimo el enfoque. Sí tenía una consulta en torno a, en base a tu experiencia y lo que han vivido con Bisblick, ¿cómo hacen para derribar algunos mitos en torno a los costos asociados a ampliar esa diversidad, ¿no? Sobre todo lo pienso, diste un ejemplo muy concreto respecto a los jóvenes que vienen a ser primera generación, entiendo que ese es el foco, pero en otros aspectos de diversidad, por ejemplo, lo que sería más 50 que mencionaste recién. Esos primeros prejuicios que tienen normalmente las empresas en torno al empleo de gente mayor, por los costos, los riesgos que implica. Si tienes casos de éxito que puedas compartirnos o algunas estadísticas que ayuden a derribar estos mitos que pueden hacer que las empresas no se animen por esa apuesta. Perfecto, gracias Martina por tu pregunta. Mira, es un re buen punto el que traes. Creo que acá lo principal, ¿sí?, es tener una bajada estratégica y una definición interna de querer profundizar la diversidad. ¿Por qué esta definición? Porque implica eso, costos internos muchas veces que difieren a lo que teníamos o presupuestado o a lo que queríamos, en los aspectos que queríamos incidir, ¿no? Entonces, creo que el primer paso, ¿sí?, es definirlo estratégicamente y tener quizás a los directivos alineados en el valor, ¿sí?, de estas políticas de diversidad. Eso creo que es lo más importante. Después, segundo paso es este relevamiento en donde vamos a poder definir en qué dimensión voy a querer profundizar la diversidad, ¿sí? Y en el momento de definir la dimensión, generalmente es por relevamientos internos de qué es lo que me falta en términos de diversidad, pero también hay otras variables como lo económico que impacta, ¿sí? Entonces, en el momento de definir o ir hacia un camino de una cultura totalmente diversa y diferentes instancias, ¿sí?, en donde capaz voy profundizando en ciertos aspectos de lo que es la diversidad, en donde en ese momento puedo invertir en eso quizás, ¿no? Y el tercer punto es perder el miedo, ¿sí? Yo creo que hay mucho miedo sobre la diversidad. Entonces, si nosotros podemos comprobar con datos que incorporar gente, por ejemplo, de más 50 aporta valor, como estábamos recién viendo con jóvenes, aporta valor a los equipos y a la empresa, vamos a estar dispuestos a hacer esa inversión. O sea, hay diferentes grupos dentro de lo que es diversidad que sí, en términos de contratación y de mantenerlos en un espacio de trabajo son más caros. O sea, eso tenemos que ser súper conscientes, pero para mí acá la clave es esa definición, ¿queremos o no queremos? ¿Sí? Y determinar bien el valor que trae cada uno de estos grupos, pues si no estamos mirando el valor que traen, no vamos a estar dispuestos a sostenerlos económicamente. Me parece que es este trabajo más soft, ¿sí?, de valorar la diversidad en todas sus dimensiones. No sé si te contesté. No tengo datos estadísticos sobre edad, ¿sí?, para darte, pero bueno, desde ahí creo que se trabaja la diversidad en todos los aspectos. Gracias. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Martina. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún otro comentario, duda? Sí, Cintia. Una pregunta en función a la última pregunta, Belén. ¿A qué se refiere que puede tener costos más elevados dependiendo qué tipo de inclusión o diversidad se quiera trabajar o se necesite para lograr ese combo perfecto, por decirlo de alguna forma? Mira, puede ser, te puedo dar ejemplos como muy puntuales.
empezando por cómo hacemos los procesos de selección, ¿no? Muchas veces tenemos dentro de nuestras empresas y organizaciones un equipo de recursos humanos, ¿sí? Que tienen capaz procesos de selección más tradicionales, que si yo quiero incorporar diversidad, o tengo que capacitarlos, invertir en capacitaciones, o terciarizar lo que son procesos de selección inclusivos para cualquier tipo. Después ahí hay diferentes expertices, ¿no? Cualquier tipo de dimensiones. Ahí empezamos desde el inicio. Y después hasta puede ser lo que es una obra social, ¿no? En términos de beneficios. Brindamos una obra social a alguien joven, el costo es mucho más bajo, ¿no? Y ahí hay diferentes costos que impactan en diferentes dimensiones, ¿no? O riesgos, también ahí vamos midiendo riesgos, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, están empezando su carrera profesional, entonces tengo que generar un espacio de pertenencia donde quieran elegir y digan, yo me quiero desarrollar en esta empresa porque es diversa, da oportunidades, y si no vas a tener alta rotación. Claro, sí, ¿no? Entonces, sí, es un mix que pueden ser muchas dependiendo las dimensiones, pero esos son unos pequeños ejemplos. ¿sí? Es un gran problema que tienen las tecnológicas hoy, el tema de la alta rotación. Exacto. Tal cual. Tal cual. Perfecto. Buenísimo, Exactamente. Gracias. Sí, incluso en un mundo, hoy por hoy el trabajo está muy globalizado, ¿no? Con la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos compitiendo en términos de beneficios, de salarios con quizás empresas de afuera, ¿no? ¿Cómo soy competitivo como empresa, como organización, para que me elijan, ¿sí? Entonces quizás de repente empiezo a competir, empiezan su carrera, más allá de la edad, como empezamos la carrera y de repente hay una oportunidad laboral en donde solamente lo económico compite al 100%, ¿no? Entonces, nada, sí, son varias cositas. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Si no hay más dudas, consultas, cuestiones, comentarios, vamos a dar por finalizada la jornada del día de hoy. Te agradecemos nuevamente, Belén, por estar acompañándonos hoy y agradecerle a los asistentes estar acá presentes y a quienes nos vean luego en la nube. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Federico.